Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a sumergirnos en algo un tanto enigmático. El título ya lo adelantaba, Ande y Kerem juntos de nuevo, un documental enigmático de derechos animales. Sí, lo han oído bien. Vamos a explorar una historia fascinante que entrelaza el mundo del espectáculo, una supuesta reunión de dos figuras públicas muy queridas y un tema que nos toca a todos muy de cerca, los derechos de los animales. Pero no se equivoquen, esto no es una simple crónica de celebridades. Hay una capa de misterio, de intriga, que nos invita a mirar más allá de los titulares y a cuestionarnos algunas cosas. Así que si son amantes de los animales, si disfrutan de las historias con un toque de enigma, o simplemente tienen curiosidad por lo que vamos a desvelar hoy, quédense conmigo. Y antes de empezar a desgranar este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer clic en el botón rojo de abajo, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo. La premisa que nos trae hoy aquí es sin duda intrigante. Se habla de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos evocan recuerdos de una química innegable en pantalla. Su supuesto regreso, o al menos un reencuentro que ha generado muchísima expectación, no es lo que más nos interesa en este documental. Lo que realmente da el tono enigmático a todo esto es la conexión que se establece con la causa animal. ¿Cómo es posible que la supuesta unión de dos estrellas de la televisión nos lleve a hablar de derechos animales? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta, como veremos, no es tan lineal como podríamos pensar. Para entender esto, tenemos que ir un poco atrás. Hande y Kerem, para quienes no los conozcan, son actores turcos que alcanzaron una fama internacional gracias a una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su relación en pantalla, y las especulaciones sobre su vida privada, generaron un torbellino de atención mediática. Y es precisamente en este torbellino donde empieza a gestarse la parte enigmática de nuestra historia. Al principio todo parecía ser una noticia más sobre celebridades, un revuelo por la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en algún evento. Sin embargo, este documental se propone ir más allá. Se enfoca en cómo este supuesto reencuentro, esta ola de interés público, se ha vinculado, de forma a veces sutil, a veces más directa, con iniciativas y campañas de concienciación sobre el bienestar animal. Imaginen esto, miles de fans, pendientes de cada movimiento de sus ídolos, y de repente, esos ídolos, de una forma u otra, empiezan a compartir mensajes, imágenes o apoyos a causas relacionadas con animales. ¿Es una estrategia? ¿Es una coincidencia? ¿O hay algo más profundo detrás de esta aparente conexión? El documental que exploramos hoy no ofrece respuestas fáciles. Más bien nos invita a reflexionar sobre el poder de las figuras públicas para influir en la opinión pública, especialmente cuando se trata de temas tan importantes como los derechos de los animales, que a menudo quedan en un segundo plano frente a las noticias más sensacionalistas. La narrativa del documental gira en torno a esta dualidad. Por un lado, tenemos el aspecto celebrity, el morbo del reencuentro, la especulación que rodea a Hande y Kerem. Y por otro se despliega una serie de imágenes y testimonios que nos muestran la realidad de muchos animales. Podríamos ver secuencias de rescate, imágenes de refugios, entrevistas con activistas, y quizás, enmarcando todo esto, alguna aparición o declaración, directa o indirecta, de Hande y Kerem, o de personas cercanas a ellos, vinculando su figura a estas causas. El documental se pregunta, ¿es este interés genuino y espontáneo, o forma parte de una narrativa cuidadosamente orquestada? ¿Está el mundo del entretenimiento utilizando la causa animal como una herramienta de relaciones públicas, o realmente se está generando un impacto positivo y duradero? Lo que hace a este documental realmente enigmático es la forma en que plantea estas preguntas sin dar respuestas definitivas. Nos deja la tarea a nosotros como espectadores de formar nuestro propio juicio. Nos muestra cómo en la era de las redes sociales y la sobreexposición mediática, los límites entre lo personal, lo profesional y el activismo se vuelven cada vez más difusos. La mera imagen de Hande y Kerem juntos, compartida en el contexto adecuado, puede desencadenar millones de reacciones, y si esas reacciones se dirigen hacia la empatía y la acción por los animales, el impacto podría ser monumental. El documental podría explorar diferentes ángulos,
quizás se enfoca en cómo se han utilizado las plataformas de redes sociales para amplificar mensajes sobre el maltrato animal, aprovechando la enorme base de seguidores de estos actores. Podría analizar entrevistas con personas que trabajan en refugios o asociaciones protectoras, y ver si han notado un aumento en el apoyo o en la concienciación a raíz de la atención mediática generada por Andy y Kerem. Incluso podría haber secuencias que documenten momentos de supuesta conexión personal de los actores con animales, alimentando así la narrativa de su compromiso con la causa. Pero la parte enigmática reside en la ambigüedad. ¿Hasta qué punto es auténtico este interés? ¿Es un esfuerzo calculado para mejorar su imagen pública, o hay una pasión genuina por los animales que se está manifestando? El documental no se posiciona, sino que presenta la información y deja que el espectador saque sus propias conclusiones. Podría mostrar clips de entrevistas pasadas donde ellos hablen de su amor por los animales, y contrastarlos con la atención que genera su supuesto reencuentro. Se nos presenta la información de forma que nos invita a cuestionar la motivación detrás de cada acción y cada declaración. Es crucial entender que el documental no está acusando a nadie de nada. Más bien, está explorando la complejidad de las relaciones entre la fama, los medios de comunicación y el activismo social. Nos invita a pensar críticamente sobre cómo consumimos la información y cómo las figuras públicas pueden, para bien o para mal, moldear nuestras percepciones y acciones. La historia de Andy y Kerem, su supuesta unión, se convierte así en el hilo conductor para una conversación mucho más amplia sobre la responsabilidad de las celebridades, el poder de la influencia y la importancia de proteger a los seres más vulnerables de nuestro planeta. Imaginemos la estructura visual del documental. Podríamos ver un montaje dinámico de fragmentos de sus series, momentos virales en redes sociales y luego, de repente, cortes abruptos a imágenes impactantes de animales en situaciones de sufrimiento. La música podría jugar un papel fundamental, pasando de melodías optimistas y pegadizas a tonos más sombríos y reflexivos. Las voces en off, quizás narrando datos escalofriantes sobre el abandono o el maltrato animal, se entrelazarían con fragmentos de entrevistas con los propios Andy y Kerem, o con expertos en derecho animal. La edición podría ser clave para generar esa sensación de misterio, con transiciones inesperadas y un ritmo que mantenga al espectador enganchado. El documental podría presentar evidencias circunstanciales. Por ejemplo, si se viraliza una foto de uno de ellos visitando un refugio de animales, o compartiendo una publicación de una organización protectora, el documental lo analizaría con detenimiento. ¿Fue una acción planeada para generar impacto mediático? ¿O fue un acto espontáneo de compasión? La clave está en que el documental no nos da la respuesta, nos presenta los elementos y nos invita a construir nuestro propio relato. Esa es la esencia de lo enigmático. Además, el título sugiere que este documental no solo se enfoca en la conexión de Andy y Kerem con la causa animal, sino también en el hecho de que están juntos de nuevo. Esto podría implicar que la historia se centra en cómo esta posible nueva fase en su relación personal, o profesional, se ha visto teñida o influenciada por su supuesto compromiso con los derechos animales. Quizás se analizan entrevistas conjuntas donde hablen de su amor por los animales, o cómo esta causa los ha unido aún más. O tal vez se cuestiona si esta unión es genuina o una estrategia de marketing conjunta. La ambigüedad es el motor de este documental. En resumen, este documental enigmático sobre Andy y Kerem y los derechos animales nos invita a una reflexión profunda. Nos muestra cómo la fama y la atención mediática pueden ser herramientas poderosas para causas importantes, pero también nos anima a cuestionar las motivaciones detrás de estas acciones. Nos presenta la complejidad de la influencia de las celebridades y la importancia de la autenticidad en el activismo. Es una invitación a mirar más allá de los titulares y a considerar el impacto real de nuestras acciones y las de aquellos a quienes admiramos. El verdadero enigma reside en descifrar hasta qué punto la glamurosa vida de las estrellas se entrelaza con la urgente necesidad de proteger a los animales, y si esta unión es una chispa de cambio genuino o simplemente un reflejo en la superficie de un problema mucho más profundo. Nos deja con la pregunta abierta: ¿qué significa realmente estar juntos de nuevo, y qué implicaciones tiene para el futuro de los derechos animales? Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el enigmático mundo de Andy, Kerem y los derechos animales. Hemos explorado cómo la atención pública puede ser un catalizador para el cambio, pero también hemos aprendido a cuestionar la profundidad de esas conexiones. Hemos visto que la línea entre
El espectáculo y el activismo puede ser borrosa, y que la autenticidad es fundamental. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades deberían involucrarse más en causas sociales? ¿Les parece genuino el interés de Ande y Kerem por los derechos animales? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y siempre es un placer conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo o incluso un poco intrigante, por favor, no olviden dejar un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que creen que pueda disfrutarlo o beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que cada día es más grande y especial. Les prometo que tenemos mucho más contenido interesante por delante. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.